Entonces, buenas tardes nuevamente. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Anaí, en primer lugar. Efectivamente, a Anaí y a mí nos unen ya muchos años de complicidad intelectual y también, por supuesto, de amistad. Bueno, yo con el fin de respetar el tiempo, dado que son varias las intervenciones, he escrito mi presentación y también me quiero excusar de antemano porque ahora mismo en un par de horas tengo un viaje, tengo un vuelo, entonces debo retirarme pues después de mi intervención, lamentablemente. Pero pues celebro de verdad que se esté realizando este evento. Me alegra mucho y me alegra ante todo porque, como bien dijo Anaí, eh, eh, ella y yo, pero además un conjunto de personas de América Latina, ya hace más de 10 años nos empezamos a reunir prácticamente por necesidad, ¿no? Prácticamente por necesidad. Em, yo creo que algo que está en el centro de los estudios críticos animales es que justamente se piensa en común y por necesidad, es decir, el pensamiento es un asunto vital, es un asunto en ese sentido animal, tal y como ya habrían dicho hace muchos años filósofos como Spinoza y Nietzsche. Bueno, yo he titulado esta presentación Los estudios críticos animales, utopías inmanentes más allá o quizás más acá del proyecto de colonial. Durante más de una década, el campo de los estudios críticos animales en América Latina ha transitado por los bordes de lo institucional. Desde allí ha configurado un espacio donde la crítica se entrelaza con prácticas vivas, con cuerpos que resisten y con mundos que emergen de relaciones multi, inter y transespecie. Este recorrido invita a pensar su trayectoria como un proyecto decolonial que entra en tensión con las raíces mismas del humanismo occidental, pero que también exige preguntarnos por la posibilidad de ir más allá de ese horizonte. Tal vez dicho desplazamiento no implique renunciar a la crítica de la colonialidad, sino intensificarla desde los animalismos situados, los devenires veganos y la ficción entendida como utopía inmanente que brota desde los propios cuerpos y las experiencias colectivas situadas. Sin embargo, dicho desplazamiento reclama precaución frente a los peligros del optimismo cruel y confirma que solo atendiendo a las prácticas concretas es posible habitar mundos que ya se están componiendo. En su emergencia, los estudios críticos animales se propusieron romper con la fijación que los animal studies produjeron al tratar a los animales como objetos de reflexión y no como fuerzas vivas insertas en campos de poder. Su crítica se dirigió a la doble fetichización que invisibilizaba tanto a los animales como a los propios lugares de enunciación desde donde se teorizaba. Recordaron que toda teoría se produce en entramados materiales específicos y que en esos entramados resuenan luchas, resistencias y cuerpos animalizados que no dejan de insistir, aun cuando el orden especista pretende reducirlos al silencio. Frente a ese silenciamiento, asumieron que la teoría es efecto de fuerzas que la exceden y que por ello el trabajo intelectual nunca es ajeno a las dinámicas de opresión, resistencia, negociación y emancipación. En este contexto, el Institute for Critical Animal Studies buscó articular un espacio institucional que encarnara ese impulso crítico. Su apuesta se propuso retomar la crítica a la metafísica occidental y a la dicotomía humano-animal, que se conectaba, que se conectaba con otras dicotomías históricamente jerarquizadas. No obstante, también puso de relieve los peligros del academicismo y la facilidad con que las instituciones pueden ser cooptadas por intereses que desdibujan las apuestas políticas. En medio de tales tensiones emergió el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales como un proyecto en parte decolonial, que entendió la importancia de situarse en flujos epistémicos transnacionales sin perder de vista la singularidad latinoamericana, que en sí misma ya es heterogénea.
Su infraestructura permitió poner a resonar comunidades en movimiento, compuestas por humanos y no humanos, y al mismo tiempo repensar la crítica desde una mirada que asume el carácter contradictorio de toda institución. Lo que importa no es la pureza política, sino la capacidad de generar efectos que escapen al control y alimenten procesos de transformación diversos. Desde esta lectura situada, los estudios críticos animales se consolidaron como proyecto decolonial porque interrogaron la colonialidad del poder que ha clasificado la vida mediante dicotomías como civilizado salvaje, racional y emocional, humano y animal. Esa clasificación no se reduce a un problema epistémico, constituye una matriz de dominación que ha distribuido la violencia sobre los cuerpos racializados, feminizados, empobrecidos y animalizados en general o en sentido estricto. El especismo aparece allí como un vector fundamental que articula múltiples jerarquías y que produce tanto la dominación de los otros animales como la exclusión y subordinación de vidas humanas que nunca se ajustaron al ideal normativo de hombre. De este modo, la decolonialidad, lejos de ser una abstracción, se vuelve una práctica que cuestiona la ontoteología que erigió lo humano, que erigió a lo humano como medida del mundo y que legitimó la explotación, subordinación, sujeción y exclusión de los cuerpos considerados inferiores. Ahora bien, nuestro proyecto decolonial encuentra su fuerza no solo en la crítica, sino también en la capacidad de abrir espacios creativos, generativos. En ese punto resulta decisivo aquello que hemos denominado animalismos situados. Los animalismos situados acontecen de manera experimental en las cotidianas relaciones multi, inter y transespecie que configuran y reconfiguran constantemente modos de existencia. Cuando alguien, por ejemplo, coexiste con un perro y aprende a componer tiempos y espacios junto con él, se produce un conocimiento vital que no depende de fundamentos trascendentes. Es un saber que emerge en la comodificación y que no exige criterios universales para definir a la comunidad ética o quién pertenece y quién no pertenece a la comunidad ética. Allí se evidencia que no existe un animal transhistórico ni un humano transhistórico, sino devenires que rebasan los límites impuestos por el orden especista y por los dispositivos de clasificación colonial. La propuesta de los animalismos situados parte de una comprensión histórica y constructivista de lo animal, es decir, como un constructo biocultural que nunca está dado de una vez por todas. Lo animal no puede reducirse a una oposición fija frente a lo humano, porque se encuentra atravesado por relaciones de poder y por prácticas de iteración y transformación. Los animalismos situados no buscan fijar una esencia ni producir una nueva identidad estable, y indagan por la plasticidad de lo viviente y por la posibilidad de alterar las dicotomías que han limitado y delimitado los modos de existencia. A partir de esta perspectiva, se abren caminos para valorar aquello que ha sido históricamente excluido, como la afectividad, la vulnerabilidad o la interdependencia, que no aparecen como carencias, sino como potencias capaces de conmover la racionalidad antropocéntrica occidental y de reconfigurar nuestras relaciones cotidianas. Por otro lado, si los animalismos situados abren una vía inmanente para pensar el animalismo, los veganismos contemporáneos pluralizan a la vez que radicalizan aún más estas apuestas. La reconstrucción genealógica del concepto de veganismo, muestra que el veganismo surgió ligado a prácticas moralizantes y a tradiciones teológicas que buscaban el perfeccionamiento espiritual mediante el dominio de sí. Con el tiempo, este marco se redujo en muchas ocasiones a una identidad rígida y moralizadora que restringió el sentido del veganismo a un conjunto de prohibiciones. No obstante, la historia reciente ha sido testigo de una revitalización del concepto que lo desplaza hacia prácticas diversas y subalternas. Hoy se habla de veganismos feministas, queer, crip o disca, indígenas, negros o populares, entre otros.
En ellos, el veganismo no es una identidad, sino un campo de experimentación común donde las vidas disidentes exploran el potencial animal de sus propias corporalidades en compañía de otros animales. Les trans, las mujeres negras, las personas gordas, neurotípicas o disca, así como diversos colectivos migrantes y racializados, han sido expulsados de la condición humana y situados en el lugar de lo monstruoso o lo salvaje. Estas experiencias muestran cómo la colonialidad del poder operó mediante la animalización de cuerpos no ajustados a la norma. Y por ello, el devenir animal aparece como práctica decolonial que posibilita reimaginar alianzas y mundos posibles. Allí la animalidad no es una identidad fija, es un punto de encuentro para pensar la insurgencia de vidas que rechazan el orden cis heteropatriarcal, colonial, capitalista y especista. En esas experiencias disidentes se revelan las conexiones sistemáticas, las conexiones sistemáticas y sistémicas entre opresiones y permiten afirmar que no existe veganismo sin revolución, pero esta revolución no se dirige a un futuro lejano, se expresa en las prácticas colectivas que conforman redes de cuidado, alianzas multi, inter y transespecie y resistencias micropolíticas. Los devenires veganos también abren un espacio para las críticas CRIP o DISCA al orden capacitista. Estas perspectivas muestran que la vulnerabilidad, lejos de ser una carencia, es la otra cara de una potencia que subvierte el ideal de independencia y autosuficiencia sobre el que se edificó la figura del hombre, con H mayúscula. La animalidad aparece allí como lugar donde se articulan formas de vida heridas y existencias que resisten a ser dominadas. De este modo, nuevamente, los veganismos CRIP o DISCA despliegan una imaginación política que no depende de fundamentos trascendentes ni se relaciona con la fijeza identitaria. En su lugar se componen mundos donde la fragilidad, la interdependencia y la exposición mutua pueden, pueden convertirse en conceptos éticos y políticos claves, capaces de trastocar el funcionamiento de la máquina especista. Finalmente, en este cruce entre animalismos situados y devenires veganos, se vuelve fundamental la comprensión de la ética animal como campo de producción de figuraciones políticas. Aquí propongo también comprender la ética animal como todo un campo de producción de figuraciones políticas. Cada concepto que emerge en este campo, en el de la ética animal, funciona como una figuración que alude a la realidad y la altera al mismo tiempo. Eso es de hecho lo que entiendo por figuración. Un concepto, las figuraciones son conjuntos de conceptos que no solo dan cuenta de la realidad, sino que al mismo tiempo la pretenden alterar. El concepto de especismo, el de ser sintiente, el de sujeto de una vida, el de esclavitud animal o el de sujeto consciente no son simples descripciones, son modos de intervenir en el campo de fuerzas y de reconfigurar las relaciones de poder. En este sentido, la ética animal no es un conjunto de teorías que se limite a proscribir la dominación o la explotación. Es un espacio donde se producen modos de pensar y sentir que inciden directamente en las luchas sociales, y ahí incluyo a los demás animales, y en la composición de comunidades que no dependen ni de la identidad ni del consenso previo. Estas figuraciones muestran que la comunidad ética no se funda en una esencia ni en un criterio universal. Lo que existe son relaciones concretas mediante las cuales se componen mundos compartidos. En esas relaciones se generan modos de vida que dependen de la experimentación y de la apertura a lo inesperado. La comunidad ya no se define por el acuerdo sobre quién es un sujeto moral legítimo, sino por la capacidad de sostener vínculos que transforman a quienes los habitan. Esta comprensión evita el peligro del optimismo cruel que celebra cambios imaginarios sin considerar, sin considerar las relaciones materiales que hacen posible la opresión. Por ello, la utopía no es un horizonte trascendente, es una utopía inmanente que emerge de los gestos cotidianos, de las prácticas que componen alianzas imprevistas y de las resistencias que brotan en los espacios donde las vidas se encuentran.
Si los estudios críticos animales surgieron en América Latina en buena medida como proyecto decolonial, es porque cuestionaron la metafísica que convirtió al hombre blanco en centro del mundo y a lo animal en su especulación o proyección inversa o inacabada. Sin embargo, su potencia más radical aparece cuando permiten identificar las prácticas que ya están desbordando ese marco. Los animalismos situados y los devenires veganos muestran que la crítica decolonial no se agota en la denuncia del hombre supuestamente universal, del hombre blanco. Invitan a intensificar las formas de creación que ya laten en las experiencias subalternas y que despliegan mundos donde la animalidad no es destino ni esencia, sino potencia que se reinventa en cada encuentro, con cada encuentro. Esta es la tarea que hoy se vuelve indispensable. No basta con señalar la colonialidad del poder ni con impugnar las dicotomías que sostienen el orden especista. Se requiere cartografiar rigurosamente, minuciosamente y participar en la creación de las utopías inmanentes que brotan de las relaciones multi, inter y transespecie, así como de los cuerpos disidentes que se resisten a ser dominados. Estas utopías no prometen un mundo ideal, se alimentan de la materialidad de los afectos, de la plasticidad de lo viviente y de la capacidad de intervenir en los campos de fuerzas donde se disputan las formas de vida singulares y colectivas, es decir, comunes. Muchas gracias.